¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está llegando Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. El día de hoy estamos transmitiendo nuestro programa número 39 a través de las redes sociales del CESMECA y de Radio UNICACH 102.5 FM. Esperamos que la emisión de este programa sea de su completo agrado. Mover conciencias, platicando sobre nuestras investigaciones. El día de hoy conversaremos sobre el libro denominado Territorios para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida, coordinado por Araceli Calderón Cisneros, Mercedes Olivera Bustamante y Mauricio Arellano Nucamendi. Para hablar de ello nos acompañan Araceli Calderón Cisneros. Ella es maestra en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur, doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el ECOSUR. Sus líneas de investigación son mujeres, sostenibilidad de la vida, territorio, feminismo rural y soberanía alimentaria. Algunos de los proyectos de investigación que se encuentra trabajando son acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tenencia, uso y usufructo de la tierra y territorios para la vida, las mujeres indígenas celtales de Chiapas y el manejo sustentable de recursos naturales. También se encuentra con nosotros Mauricio Arellano Nucamendi. Él es antropólogo social originario de Chiapas. Vive en San Cristóbal de las Casas, es técnico académico en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, en donde se han realizado investigaciones situadas en el contexto rural que proponen la articulación epistémica y política con actoras y actores para el cambio con justicia social, ambiental y de género, tema sobre el que tiene publicaciones. Ha colaborado con organizaciones civiles que abordan los derechos de los pueblos campesinos indígenas a la tierra, el territorio y por el cuidado de los bienes naturales. Del año 2011 al 2020 formó parte del colectivo impulsor de la licenciatura en Autogestión Sustentable del Territorio en el Instituto de Educación en Desarrollo Humano Sustentable Moshvikil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde también pues fue docente, y en el año 2013 hace parte del grupo de trabajo Economía Feminista Emancipatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y ahora se encuentra en proceso de elaboración de tesis y titulación del doctorado en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco con la investigación Mujeres Celtales y luchas por la sostenibilidad de la vida campesina al norte de la selva lacandona, Chiapas, México. Ambos son coordinadores del libro, así que pues muchas gracias Araceli y Mauricio por aceptar esta invitación. Sean bienvenido y bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Como mencioné anteriormente, hablaremos de la obra Territorios para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida, publicado en este año 2021 por el CESMECA UNICACH. Y en ese sentido, pues me gustaría saber cómo surgió la idea de este libro. Entonces empezamos contigo, querido Mauricio, y que nos cuentes sobre esta pregunta. Sí, muchas gracias, Adriana. Para responder la pregunta, yo creo que sería importante mencionar quiénes hacemos parte del grupo de trabajo que, digamos, ha llevado a cabo esta investigación, de la que resulta el libro, y tal vez mencionar a la doctora Mercedes Olivera, que pues sabemos tiene una amplia trayectoria de investigación
sobre todo con mujeres campesinas, indígenas, en torno a derechos y la justicia social y de género, ¿no? También a la doctora pues, Araceli Calderón, que nos acompaña, y también a la compañera Blanca Luz Álvarez, antropóloga, y a otro compañero, Reibel Pérez Cruz, que estuvimos, digamos, de lleno en el trabajo. Y bueno, precisamente la idea de este proyecto de investigación que aborda sobre los bienes naturales y el cuidado de estos, viene de una historia de investigación, de una preocupación por parte de la doctora Mercedes Olivera en cuanto a los derechos a la tierra de las mujeres indígenas campesinas en Chiapas, y una preocupación que surge por los despojos que se estuvieron documentando. Bueno, sabemos que normalmente no se considera a las mujeres como sujetos de derecho, y que, bueno, en ocasiones cuando las mujeres acceden a la tierra, ya sea por condición de viudez o por, digamos, sobre todo en condición de viudez, pues inmediatamente hay como una violencia muy sistemática que muchas veces se redunda en el despojo y pocas veces en el acceso a la justicia. Entonces, digamos, desde el 2009 al 2016, que yo tengo memoria, pues estábamos trabajando este tema del derecho a la tierra, y a partir del 2016, que también se incorpora la doctora Araceli Calderón, pues empezamos también a ver en el contexto de los movimientos que defienden la vida, el territorio, contra los proyectos extractivistas, pues también el interés de ir abordando sobre el significado de los bienes naturales como el sustento de vida, y como también la preocupación de las mujeres, no solamente de la tierra como una propiedad, como un bien, sino de estos bienes, el agua, las montañas, los suelos, como pues algo que también estaba en riesgo, ¿no? Entonces, de allí viene este interés, y afortunadamente tuvimos la posibilidad de tener el beneficio de la convocatoria del CONACYT de proyectos de problemas nacionales en el 2016, del cual, digamos, fue financiada nuestra investigación, y afortunadamente pudimos llevarla a cabo. Digamos, eso sería el contexto en el que surge, y ahorita esperamos ir respondiendo y ampliando lo que ha significado este trabajo para el equipo y para los grupos con los que nos vinculamos. Pues muchas gracias, Mauricio. Pues sí, creo que sería muy interesante entonces conocer pues de qué trata este libro, y bueno, qué significa también, como tú bien lo dices, y para quiénes está pensado. Sí, gracias por la pregunta. Pues este libro está, bueno, primero, ¿de qué trata? ¿No? Trata de, se compilan experiencias de luchas de mujeres en esta defensa de los bienes naturales o en la defensa de la vida. Son pues una pequeña muestra de la cantidad enorme que hay de diferentes experiencias de lucha a lo largo de nuestro continente, en el que las mujeres están pues tratando de desarrollar distintos proyectos o procesos o movilizaciones en el que tratan de poner pues su derecho a definir la vida, ¿no? La vida campesina, la vida de su familia, de su ambiente, de su territorio, frente a estos intereses extractivistas, neoliberales, capitalistas, que pues siempre está tratando como de extraer el valor, ¿no? De sus territorios. Entonces, muchas mujeres están pues movilizándose en contra de eso, a veces de manera explícita y políticamente diciéndolo así, pues asumiendo como una movilización como tal, y a veces simplemente a través del mantenimiento de prácticas agrícolas, culturales, culinarias, por ejemplo, en las que ellas, digamos, se va en contra de este modelo, por ejemplo, el modelo agroalimentario que nos lleva a querer comer, a estar comiendo todo el tiempo alimentos industrializados, pero cuando las mujeres pues mantienen, por ejemplo, recetas y otro tipo de conocimientos pues que van en contra de esto y los promueven y los utilizan, pues de alguna manera también están yendo
están promoviendo este tema de la vida, aunque no lo hagan, digamos, de manera política. Entonces, las experiencias que nosotros aquí tratamos de compilar en el libro, pues nos hablan en su mayoría de estas movilizaciones que sí están expresadas en términos políticos. Pues básicamente trata de eso. Te quisiera como mencionar un poquito como los capítulos, y voy a empezar como por del centro como al entorno, ¿no? Y pongo en el centro lo que el equipo Tierra hicimos, ¿no? Que son 3 capítulos que están del libro, que están dedicados al trabajo que hemos realizado con las mujeres en la zona selva y la zona norte y altos y llanos de Chiapas. Entonces, uno de los capítulos se realizó en la zona selva norte, donde está Mauricio como primer autor, y participaron también otros compañeros y compañeras. Este capítulo pues trata sobre lo que se ha trabajado con ellas, y está muy centrado resalta mucho el tema de la espiritualidad, ¿no? Del territorio para las mujeres y el valor que tiene para ellas el territorio, muy vinculado a esta dimensión ritual y espiritual. En el caso mío, yo abordo también comunidades de la zona Altos Llanos, en 2 localidades de ahí, con una compañera también que es coautora del libro, Indígena Celtal, y ahí nosotros tratamos pues también sobre los grupos comunitarios de esta localidad, y pues cómo están ellas defendiendo la tierra a través de la presencia de huertos y de algunas otras prácticas. Bueno, después en México, digamos, yéndonos un poco más amplio, está la doctora Verónica Vázquez junto con Araceli Fuentes. Trabajaron en Oaxaca. Ellas nos exponen una experiencia de mujeres del Istmo que están defendiendo la tierra en contra de las eólicas, ¿no? Que llegan pues a invadir el territorio, y una energía que se supone que es verde y limpia termina siendo sumamente dañina para las mujeres y para sus modos de vida. Nada más quería decir que en el trabajo de nosotros también faltó el trabajo de la doctora Amaranta Cornejo, que en un tiempo también formó parte de este grupo Tierra, y ella aborda el caso de mujeres comunicadoras de las 2 regiones. Bueno, entonces ya hablé de Verónica Vázquez. Tenemos también 2 casos de Centroamérica. Uno es de Alejandra Leiva, que trabajó en Costa Rica, donde ella da seguimiento a una red de mujeres rurales que están luchando en contra del acaparamiento de tierra, de los agroquímicos y de los programas también gubernamentales que inciden pues en la vida de las mujeres, y también un poco contra el patriarcado interno que existe dentro de las comunidades y las organizaciones campesinas. Y finalmente también está el caso de Teresa Ruiz en Nicaragua, que nos narra la experiencia de las mujeres dentro de una red que se llama de Guardianes del Territorio, que lograron detener la llegada de una mina a sus territorios. Pero la lucha pues ha continuado, porque no solamente se para un proyecto y ya termina para siempre, sino que siempre está ahí la presión para seguir con este tipo de proyectos. Y bueno, finalmente, en un ámbito más amplio, la doctora Lía Piñeiro, ella está en Brasil. Ella nos narra, en realidad ella realiza un capítulo contextual sobre la historia de las mujeres y los movimientos en América Latina, y donde, pues nos narra un poco cómo ha sido el desarrollo histórico, pero también los matices que están tomando las luchas de las mujeres actualmente, y nos los ejemplifica con algunos casos, principalmente en Brasil, con el movimiento Sin Tierra y la vía campesina. Y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido? Pues el libro va dirigido a la comunidad académica interesada en estos temas, pero está escrito, creo yo, en un lenguaje que es accesible. Entonces también está dirigido a personas de organizaciones que trabajan sobre este tema, feministas, de organizaciones sociales, así, para público en general que está interesado en estos temas.
Pues muchas gracias, Araceli. La verdad que creo que lo que ustedes nos han compartido hasta ahora es muy interesante por las intenciones y sobre todo el recorrido que hace el propio contenido del libro. Y me gustaría también saber entonces por qué decidieron hablar sobre los territorios para la vida, pero por qué desde su representación. ¿Qué representa hablar de territorios para la vida? Yo creo que hablamos de defensa de los territorios para la vida y esto se sitúa, como ya decía, en un contexto de políticas neoliberales que durante las últimas décadas han amenazado los territorios campesinos indígenas, por un lado con, la imposición de proyectos extractivistas, como es el caso de la minería, ¿no? Que es como la más fuerte, digamos, amenaza que hay, o incluso con la construcción de infraestructura como pueden ser autopistas o supercarreteras, ¿no? O las eólicas, como se menciona en algunos casos, y también que va a la par con lo que ha venido siendo el desarrollismo agrícola, que es, digamos, sobre todo con los paquetes tecnológicos que, tienen un impacto muy negativo tanto en el suelo como por ejemplo en la disponibilidad de plantas alimenticias o medicinales que son base del sustento de las familias campesinas indígenas y que afectan, digamos, a toda la familia, pero en particular también a las mujeres, ¿no? que son, digamos, con quienes nos han compartido sus impresiones de cómo están viviendo esto, pero también, por ejemplo, un proceso de pérdida de montañas que también, digamos, tienen que ver con la disponibilidad de leña o incluso la imposibilidad de poder acceder al territorio cuando se destina, como ya decía, a esas empresas transnacionales, ¿no? Entonces, digamos que es mientras hay como una disputa por el territorio, que es como pensar el territorio para imponer estos proyectos extractivistas, que es como beneficio de las empresas, donde se ha como documentado mucho que el beneficio para las poblaciones campesinas indígenas es muy marginal, cuando no nulo, digamos, ¿no? Por otro lado, aquí, digamos, se habla desde las mujeres como defender ese territorio, pero para el sustento de la familia, de la comunidad, ¿no? Y entendiendo también la tierra, el territorio y los bienes naturales, ¿no? En las montañas, el agua, ¿no? Los suelos, como la base para el sustento, pero no solamente un sustento, bueno, sí un sustento alimentario, pero también como un sustento espiritual también, ¿no? Porque hay relaciones que se establecen con la tierra, con los bienes naturales. Pues así lo entiendo yo cuando se hace un análisis desde la perspectiva de género, en el sentido de que si bien hay muchos procesos que están en defensa de la tierra, del territorio, en general, digamos, pues no se piensa siempre a las mujeres como sujetos de derecho, y que, situar el trabajo, ¿no? Desde las mujeres también esa lucha al interior de los procesos que defienden territorios, de ir hablando desde las mujeres, que se reconozca, digamos, su participación, el derecho a la toma de decisiones, pero también, digamos, toda una concepción acerca del territorio que no necesariamente comparten con los hombres, quienes a veces han estado más vinculados a los programas, proyectos desarrollistas, ¿no? Y a veces incluso, no solamente aceptan, o a veces son más presionados para que acepten los proyectos de inversión. Entonces, digamos, esa es la particularidad que tiene el trabajo de pensar de trabajar con las mujeres en ese reconocimiento, y que, también, eso en el caso de los procesos. Yo creo que también es importante pensar qué significa defender territorios para la vida desde quienes llevan a cabo las investigaciones, en este caso todas las autoras y autores, ¿no? que están
investigando o están en procesos organizativos también, porque a veces uno comparte la investigación con la participación en espacios organizativos. Y creo que ahí también nos mueve como el sentido de la articulación, ¿no? La articulación con estos procesos que defienden la vida y de ir replanteándonos cuál es nuestro sentido como desde el espacio universitario, desde el espacio académico, ¿no? Y de cómo podemos ir pues trabajando en colaboración y aprendiendo también, ¿no? de lo que la gente, las mujeres están haciendo, digamos, de su lucha cotidiana y también proponiendo con ellas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante y, bueno, por ejemplo, retomando algunos planteamientos de las autoras de este libro, por ejemplo, es muy interesante pensar a las mujeres como todo su bagaje cultural, como memoria, o como una memoria, digamos, biocultural, pero también ancestral, ¿no? De resistencia y que, digamos, constantemente se está pues tratando de poner en el centro, ¿no? del interés de por qué es importante defender la tierra, el territorio, y que creo que eso es muy interesante también, de que estamos hablando de cuando se habla de territorios para la vida, de que hay una articulación o es una resistencia por no vivir separado, digamos, separar la cuestión social de la cuestión ambiental como normalmente lo pensamos, ¿no? La cuestión de la cultura, la naturaleza, sino que una cuestión que se teje y que por tanto, digamos, nos habla de una dimensión también espiritual que articula ese tejido, y que sabemos que normalmente cuando se imponen proyectos o estas lógicas que piensan el territorio desde una lógica extractivista, también va de la mano con la pérdida de derechos de las mujeres, ¿no? El sometimiento hacia las mujeres porque tienden a reproducirse las lógicas patriarcales, ¿no? Entonces, pensar el territorio para la vida es eso, es como no solamente los bienes naturales, sino también una convivencia comunitaria, digamos, en igualdad para las mujeres, también para otros sujetos, ¿no? Como los jóvenes, las jóvenes, y creo que ahí es donde cobra, digamos, sentido, digamos, el trabajo, y es un poco también lo que nos interesa mucho señalar, ¿no? En relación a esto, ¿no? Pues muchas gracias, Mau. Araceli, si tú nos pudieras contar entonces por qué es importante hablar de este libro, aunque ya ustedes nos han dado como muchos aspectos, ¿no? Ya los han nombrado, pero quizás como para ya ir cerrando nuestra entrevista, ¿por qué es tan importante esta obra y estos temas, ¿no? Sí, pues yo quería rescatar un poco de lo que dice Mau, ¿no? De cuando este tipo de proyectos o de dinámicas, porque a veces no son solo proyectos y empresas que vienen a establecerse, a veces son también políticas públicas que van como movilizando, por ejemplo, la alimentación, hacia un tipo de alimentación cada vez más industrializada, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegan estas dinámicas a los territorios, pues a quienes más afectan es a las mujeres, ¿no? O sea, el trabajo de cuidados, de tener una familia enferma, mal comida, de que la tierra se contamine, de que ya no haya leña, de que, bueno, se den todas estas situaciones, de la violencia que impera en los territorios, por ejemplo, las primeras y las más afectadas, pues son las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues sí nos parece que es importante resaltar la lucha de las mujeres, porque, pues como ya lo había dicho también Mau, las mujeres no son reconocidas como las titulares de la tierra, como sujetos activos, digamos, en la vida campesina y rural. Siempre se les considera como solamente receptoras pasivas de programas, de ayudas, etcétera, y no se toma en cuenta, ¿no? Su capacidad también de organizarse, de responder
Entonces me parece que sí es importante resaltar esos casos, resaltar cómo ellas se ven afectadas desde un punto de vista totalmente diferente de los hombres, ¿no? O sea, quizá los hombres no van a entender, ¿no? El tema de, no sé, cuando alguien se enferma, pues todo el trabajo que la mujer le tiene que dedicar para cuidarlo. Entonces, y bueno, no lo digo también desde un punto de vista esencialista, porque por supuesto se tiene también cada vez que involucrar más a la sociedad en general, incluyendo el gobierno, los hombres, etcétera, en los trabajos de cuidado, pero lo cierto es que hasta ahorita las mujeres son las que realizan ese tipo de trabajo. Entonces, en ese sentido, es importante resaltar estos casos porque, pues, si bien las mujeres no figuran apenas como una cuarta parte de las derecheras, por ejemplo, en el caso de estudios y comunidades a nivel nacional, pero en la vida las feministas comunitarias nos han dicho, las mujeres no son un sector, no son un grupo, no son un tema, las mujeres son la mitad del mundo, las mujeres son la mitad de todo. Entonces, pues creo que es importante resaltar también esto, ¿no? Que la construcción de territorios sostenibles y vivibles tiene que ser con las mujeres, no hay otra manera, ¿no? Y ellas también tienen derecho como a poner sus decisiones, su capacidad de decidir, su capacidad de movilizarse, pues en ejecución en sus territorios y en los espacios en los que ellas la consideren. Y creo que uno de los capítulos, que es que nos narra Teresa Pérez del caso de Nicaragua, donde detuvieron una mina, nos da como el mejor ejemplo de por qué es importante también compartir estas experiencias. Ellas, por ejemplo, cuando se dieron cuenta que había un proyecto minero, ya estaba llegando al territorio, que ya estaban empezando a hacer cosas, empezaron a movilizarse las mujeres. ¿Y qué hicieron? Ellas, antes de esperar a ver qué cosas ocurrían en sus territorios, se informaron. Entonces, buena parte de las cosas que reflexionaron fue qué es lo que ha pasado en México, en otros países, en Guatemala y en otros países. Reflexionar, bueno, se informaron cuáles eran los efectos de las minas, cuáles eran los efectos de este tipo de proyectos, lo reflexionaron y lo comunicaron, y entonces pues eso potenció, ¿no? El que pudieran ponerse en contra de este proyecto. Y pues ese es un ejemplo, ¿no? Tratar de visibilizar las luchas de las mujeres es importante, y es importante también tratar de impulsarlas. Y bueno, pues un poquito creo que es también la parte que académicamente nos toca, ¿no? Nosotros podemos apoyar, colaborar en este proceso de visibilización, de difusión, de generar información, porque como dice Mauricio, pues esto no es algo que hacemos nosotros, esto es algo que se hace entre las organizaciones, con los grupos de mujeres en las comunidades, y bueno, pues nosotros también tratamos de sumarnos a estos procesos en beneficio de las movilizaciones de las mujeres. Pues muchas gracias, Araceli y Mauricio, por aceptar esta invitación, y sobre todo por querer compartirnos lo importante de esta obra. Y pues quizás sea el momento de que si les gustaría agregar algo más que no esté considerado en esta entrevista, creo que sería pues el momento para hacerlo. Sí, bueno, a mí me gustaría mucho resaltar esta cuestión de que en los contextos rurales, campesinos, indígenas, que es de donde estamos hablando, pues hay muchas, digamos, propuestas, ¿no? Y, digamos, muchas resistencias, es decir, que son lugares donde se está creando, ¿no? Se está, digamos, en el contexto de las amenazas a los territorios, digamos, siempre hay propuestas, ¿no? Y que muchas de estas propuestas se construyen a partir de formas organizativas, como, bueno, no sé, en nuestro caso aquí en Chiapas, que es de donde, digamos, estuvimos trabajando, pues, no sé, por ejemplo, así fue muy importante el trabajo del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, y digamos, y ya no digamos en los colectivos de mujeres en sus comunidades, y que así que en los casos de Nicaragua, Costa Rica, y los otros del centro del país, digamos, ahí están estos grupos organizados, y que, digamos, es importante también reconocer ese carácter, digamos, bueno, en términos académicos, epistémico de las mujeres, ¿no? Y que creo que
también eso nos plantea un reto desde el espacio académico en el que estamos, que es cómo construir relaciones o investigaciones que sean como en ese plano de colaboración o de una articulación. Entonces creo que eso es muy importante, sobre todo también porque como es de interés también ir como retroalimentando las cuestiones críticas que las mujeres están planteando desde su realidad comunitaria, la que nosotros también, digamos, nos planteamos, y cómo vamos, digamos, tejiendo o enriqueciendo esas perspectivas críticas y el trabajo también cotidiano político contra el carácter patriarcal que muchas veces se vive dentro de las mismas dinámicas colectivas, comunitarias. Y entonces eso me gustaría mucho resaltar, que ha sido un gran reto. Y bueno, también en el caso mío, pues también me implica, digamos, como pues como hombre, digamos, ¿no? Y eso también es un asunto que ahí me va cuestionando cosas, es decir, nos interpela. Y creo que eso es una cuestión muy enriquecedora una cuestión de cómo la investigación también nos transforma y vamos construyendo de forma, o intentamos hacerlo de forma horizontal, ¿no? Colectiva, también ser en ese sentido eso ampliaría. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que ha sido muy gratificante escucharles, sobre todo con temas tan importantes para las mujeres, para los territorios. Entonces, pues concluye así una emisión más de Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, no sin antes hacer extensiva la invitación a consultar el libro Territorios para la Vida, no sé si se alcanza a ver, Territorios para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida, disponible en el repositorio institucional del SESMECA, y también a que visiten el sitio web del instituto a través de www.sesmeca.mx y por supuesto nuestras redes sociales. Los esperamos para la siguiente emisión. Muchas gracias. ¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está partiendo Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, soplando más allá de las fronteras.